Kamala Harris vuelve a hacer el ridículo con un vídeo que su propio equipo intentó parar. Absolutamente brutal. Es increíble porque si faltaba algo para hundir la moral de los demócratas, lo que acaba de hacer Kamala Harris ya es para nota además de suspenso absoluto. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme, gracias por dejar vuestros comentarios y por darle un me gusta. Estoy estos días de viaje por América Latina y me he encontrado con el vídeo que vais a ver ahora de Kamala Harris. Esto es como una especie, bueno, pues es como literalmente ver un accidente pasar a cámara lenta. Vamos a ver. Kamala Harris ha perdido las elecciones. Kamala Harris ha perdido las elecciones de manera no contundente, sino absolutamente brutal. Y lo que tiene que ser es un poco más humilde. Ahora, vais a ver lo que dice y el estado en el que lo dice, hasta el punto de que los propios miembros de su equipo intentaron parar este vídeo y ha sido ella la que ha forzado que el vídeo se pusiera en sus redes, llevando a, bueno, pues a que se convierta en viral y que la inmensa mayoría de la gente se quede completamente anonadada ante el mensaje de Kamala Harris. Vamos a verlo. I just have to remind you, don't you ever let anybody take your power from you. You have the same power that you did before November 5th, and you have the same purpose that you did, and you have the same ability to engage and inspire. So don't ever let anybody or any circumstance take your power from you. Como habéis podido ver, no solamente es más que cuestionable el estado en el que ha decidido hacer este vídeo. Se está hablando de todo tipo de cosas en las redes. Pero vamos a ver. Tenemos que ser conscientes de esta increíble falta de humildad a la hora de analizar las razones por las que ha perdido estas elecciones de una manera tan contundente. Vamos, decirle a la gente que la posición de ellos es exactamente la misma que antes de las elecciones es literalmente no reconocer ninguno de los errores. Vamos a analizar varios de los errores de este vídeo. Primero, es, como siempre, paternalista. Paternalista a la hora de decirle a sus propios seguidores que intenta darles un poco de moral, insuflar un poco de fortaleza moral o de capacidad de ser un poco más optimistas y sin embargo consigue exactamente lo contrario. Vamos a ver. El Partido Demócrata ha hundido sus posibilidades durante mucho tiempo. Haber comprado la mercancía averiada del socialismo, haber comprado la ideología destructiva del wokismo, haber llevado a cabo una campaña completamente miope en la que se negaron a entender cuáles eran las cuestiones que realmente le preocupaban a los ciudadanos norteamericanos y las cosas que realmente afectaban en el día a día a cada una de las personas. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que el Partido Demócrata ha perdido lo que consideraba que eran los pilares fuertes que les hacían ganar las elecciones. El Partido Demócrata se pensaba que, abrazando el wokismo, llevando al enfrentamiento constante entre hombres y mujeres, entre heterosexuales y no heterosexuales, entre razas, etc., que con ello ganaba. El Partido Demócrata, que defendió siempre las fronteras abiertas, ahora intenta pedalear hacia atrás e intenta vender que tienen una política de control de la inmigración ilegal absolutamente incuestionable. Hemos visto por parte del gobernador de Nueva York y del alcalde de Nueva York mensajes diciendo lo siguiente: Nueva York es una de las ciudades más caras del mundo. Queridos inmigrantes ilegales,
váyanse a otro sitio. Fíjate qué curioso, ¿eh? Ellos iban de los que querían fronteras abiertas, que la inmigración ilegal eran los soñadores, etcétera, etcétera. Y, oh sorpresa, lo que nos hemos encontrado es que ahora el gobernador y el alcalde de Nueva York nos intentan decir que siguen teniendo esa supuesta política de fronteras abiertas, pero que no vengan. No vengan ustedes aquí. Le intenta convencer con una campaña a los inmigrantes ilegales que Nueva York es muy caro, ¿eh? En invierno hace mucho frío, en verano hace mucho calor, las tiendas son muy caras, los restaurantes son muy caros. Vayan a otra ciudad. Nosotros estamos a favor de la inmigración, pero váyanse a otro lado. Es la hipocresía absoluta de este Partido Demócrata que ha perdido totalmente el norte. Ha perdido totalmente el norte y este vídeo que habéis visto de Kamala Harris lo demuestra. No tiene ningún sentido lo que dice. No tiene ningún sentido lo que dice. Está tratando a sus votantes como si fuesen niños, como si fuesen adolescentes. No te preocupes, cariño. Sigue, que nada ha cambiado. Ha cambiado todo. Ha cambiado todo. Kamala Harris se presentó a las elecciones pensando que tenía ganado el partido. Kamala Harris se presentó a las elecciones con la elección más antidemocrática vista en muchos años, en la que no hubo elecciones primarias ni ninguna decisión por parte de los diferentes representantes del Partido Demócrata. Se decidió, tiene que ser ella. ¿Y tiene que ser ella por qué? Por identity politics, política de identidad, porque tenía que ser una candidata que reflejase todos esos elementos que obsesionan al Partido Demócrata y que le han hecho perder las elecciones. Obsesionarse por unas minorías que lo que quieren es estar integradas, por unas minorías que lo que quieren es vivir el sueño americano, no que les traten como a niños pequeños. Obsesionado por una política de género que lo que ha hecho ha sido enfrentar a los ciudadanos en vez de atraer a las personas a un proyecto realmente atractivo para los ciudadanos. Obsesionarse con unas subidas de impuestos que ningún ciudadano norteamericano serio quería. Ningún ciudadano serio norteamericano quiere una brutal subida de impuestos y un enorme aumento de gasto público, porque saben que el enorme aumento del gasto público les ha supuesto muchísima mayor inflación. Y cuando venía Kamala Harris y les decía que ella tenía un plan para bajar los precios, y su política para bajar los precios era adoptar las políticas equivocadas de Argentina con los Kirchner, de Maduro en Venezuela, los controles de precios. Ella decía que iba a poner controles de precios, pero además decía que no a todo el mundo, porque decía que los precios subían porque las corporaciones eran muy malas, pero no eran todas las corporaciones, por lo tanto no subirían los precios agregados. En realidad ha sido una campaña tan miope, tan absolutamente innecesaria en esa división de los ciudadanos, que una campaña en positivo, como ha sido la de Donald Trump, ha sido la que ha absolutamente aunado los deseos de verdad de los ciudadanos norteamericanos. Decía Kamala Harris que ella entendía los deseos y aspiraciones de los ciudadanos y resulta que lo que ha hecho ha sido exactamente lo contrario. Este vídeo nos vuelve a demostrar la fatal arrogancia de una persona que se ha negado a escuchar a la mayoría del pueblo norteamericano, la fatal arrogancia de una persona que no escucha a su propio equipo. Quiero recordaros que este vídeo que acabáis de ver, en el que su estado es completamente cuestionable, ¿de acuerdo? Quiero recordar que lo ha publicado a pesar de lo que le estaban asesorando en su propio equipo. ¿Y por qué es esto importante para todo el mundo? Porque esto es un aviso sobre lo que es el socialismo, ese socialismo mesiánico que no atiende a la lógica, que no atiende a lo que piensa la gente, que no atiende a la realidad económica, que está obsesionado con la ingeniería social y, por supuesto, como tiene la obsesión con la ingeniería social, está obsesionado con ser ellos los que deciden qué es lo que demanda la población norteamericana. Este vídeo
es una demostración más de por qué el Partido Demócrata se ha hundido de la manera en la que se ha hundido. Las políticas de Biden y de Harris han hecho a los ciudadanos norteamericanos más pobres, han disparado la deuda, han disparado el déficit, han aumentado el gasto por conflictos bélicos que los ciudadanos norteamericanos no solamente no defendían, sino que además en muchos casos se encontraban con una situación en la que generaba un efecto todavía más negativo. Han promovido el antisemitismo, han promovido el odio a los hombres, han promovido el odio a los blancos, han promovido la división entre afroamericanos, mujeres afroamericanas buenas, hombres afroamericanos malos, decía Michelle Obama. El Partido Demócrata ha demostrado ser muy poco demócrata. Muy poco demócrata porque ante la evidencia primero de la dificultad cognitiva del señor Biden, primero no solamente utilizó el intento de cancelación y de veto diciendo que era desinformación y bulo todo aquello que se publicaba diciendo que la situación del señor Biden era triste y desde luego más que cuestionable en cuanto a su capacidad cognitiva. Durante meses y meses este Partido Demócrata utilizó toda la maquinaria que tiene a su disposición para llamar mentirosos a aquellos que decían que Joe Biden estaba en una situación en la que no podía seguir siendo el presidente ni mucho menos el candidato demócrata. Luego, por supuesto, tuvieron que cambiar. Tuvieron que cambiar ante la evidencia después de un debate que fue un desastre de proporciones absolutamente no conocidas. Claro, pero entonces tienen que cambiar y todo el mundo cambia 180 grados y aquí no ha pasado nada. Lo que decían que eran bulos, lo que decían que era desinformación, lo que decían que eran mentiras. Y llegó Kamala Harris. Y por supuesto no podía haber un proceso democrático, se tenía que hacer por imposición. Y Kamala Harris se había presentado en las primarias del año 2020 como la persona más de izquierdas por encima de la senadora Warren y por supuesto por encima de Bernie Sanders. Curioso. Entonces tenía que presentar un perfil que cuando daba un meeting en Wisconsin decía que estaba en contra de poner controles en la frontera y cuando daba un meeting en Arizona decía que estaba a favor de ser mucho más duro con la frontera. Que cuando hablaba en la CNBC decía que quería poner controles de precios y cuando hablaba en los estados que le podían dar el poder decía que no, que ella lo que estaba a favor era del libre mercado y del capitalismo. En realidad lo que ha sido esta campaña ha sido la campaña de la desvergüenza, de la falta de respeto a los votantes y, por supuesto, de la incongruencia absoluta. Y si faltaba algo, este vídeo de Kamala Harris pone todavía otro clavo más en el ataúd del Partido Demócrata. Que no te engañen.